Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a todos los que buscamos un mundo mejor a través de la psicología. Acaba de iniciar el curso. Estoy dando un curso de fundamentos para el desarrollo humano en la maestría en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Y hemos visto los dos primeros temas. El nuevo paradigma sobre el que se construye la psicología humanista y también el tema de percepción y realidad desde la postura de Carl Rogers, si realmente necesitamos una realidad o no. Y en este video te traigo un pequeño extracto con dos videos de Carlos Muñoz, que es una persona muy famosa en los negocios, y gracias a él agradezco a este video que estás viendo en la pantalla. Voy a poder explicar estos dos temas de manera muy concreta. Así es que sin más, te doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Flores, este canal es Vive Humanista y vamos a revisar esta pequeña presentación. Bien, voy a hablar de dos formas para complicarte la vida, dos formas para, pues digamos, no ser feliz, dos formas para sufrir, dos formas para complicarte las relaciones humanas, dos formas para impedir tu desarrollo, dos formas para no autorrealizarte. La primera es utilizar el método científico. El método científico, como todos sabemos, es algo que nos enseñan en la escuela y gracias al método científico estamos donde estamos. Es decir, el avance científico, el avance industrial, el avance médico, el avance en casi todas las áreas de la tecnología y la ciencia se los debemos al método científico. ¿En qué consiste el método científico? Plantear una hipótesis, ¿no? Desarrollar un experimento para encontrar respuestas y conocer cómo funcionan las cosas. Y además de eso tiene que ser algo replicable, ¿sí? El método científico tiene muchas cosas que aprender, pero es algo que nos enseñan mucho en la escuela a pensar de manera deductiva o inductiva, causa y efecto, linealidad y otra serie de cosas. Sin embargo, no es el único método, no es el único paradigma que existe y ciertamente cuando hablamos de cuestiones humanas y de problemas complejos, muy complejos, el método científico no necesariamente es la mejor respuesta. Sin más, vamos a ver un pequeño video, un pequeño ejemplo de a qué me estoy refiriendo. Aquí está Carlos Muñoz con un chico, Aymar Celdrán, que no lo conocía yo, y están platicando. Carlos Muñoz tuvo algunos incidentes, pero sobre todo un incidente que te voy a poner al final del video, donde fue muy atacado en redes sociales. Él es una persona de negocios, es un empresario, un emprendedor muy famoso, con mucho éxito, una persona muy inteligente. Yo en general lo tengo en buen concepto, lo he seguido bastante por otros temas que no vienen ahorita al caso, pero después de un mes de haber renunciado y haber dejado las redes sociales por toda la presión y otros temas que surgieron alrededor, decide regresar con este video que justamente lo vi el día 16, hace unos pocos días, cuando estaba yo preparando la clase para la maestría. Si están aquí escuchando mis alumnos, ¿no? Ya les platiqué un poquito de esto y decidí hacer este video. Vamos a ver. Necesariamente para personas es destacable. Y fue gracias a que tuve una persona que fue una guía que me ayudó a entrar en un territorio que necesitaba apoyo en reconocimiento. Ese proceso, cuando fui creciendo mi negocio, me lo dieron varios mentores que me acortaron el camino. Y después... Está hablando de cómo él tuvo guías, ayudas, coaches, mentores, ¿no? Como se les llama en el área de los negocios, que lo llevaron a cada vez niveles más grandes de facturación, de negocios, ¿no? Como gracias a estos mentores que tenían más experiencia que él, pudo ir creciendo. Pero después él entró en las redes sociales y se empezó a hacer muy famoso. Cuando empecé a hacer comunicación masiva a través de redes sociales, no me apoyé en nadie. Y la razón por la cual no me apoyé en nadie
era porque no veía a nadie con resultados medibles similares a los míos. Y la razón por la que no se apoyó en nadie es porque no veía a nadie que tuviera resultados medibles iguales o superiores a los de él. Y yo había sido una persona demasiado orillada a los números, a lo cuantitativo, ¿no? Porque en los negocios decía, no puede ser mi mentor si no has facturado más que yo. Demasiado orientada a lo cuantitativo. Es excelente este video porque, si regresamos a la presentación, el método científico, una de las características, además de ser cuantitativo, por supuesto, ¿no? Cuantitativo quiere decir medible, ¿no? Una persona, solo aquellos que facturen más que yo, son aquellos que me podrán enseñar cómo crecer mi negocio, ¿sí? Ese es un pensamiento no solo cuantitativo, sino además lógico, lineal, racional y causal, ¿no? Si tú facturas más que yo, por lo tanto me podrás llevar a facturar más. Si tú facturas menos que yo, por lo tanto, deducción lógica, no me podrás enseñar nada de los negocios, ¿sí? Y por este pensamiento, que es un pensamiento científico, lineal, dualista, causal, él decide que en redes sociales, como nadie factura más que él, o sea, no hay nadie más famoso que él cuando él empieza redes sociales, pues decide hacerlo solo, ¿sale? Y entonces en comunicación decía, ¿por qué alguien me va a asesorar si no ha logrado los mismos resultados que yo? Y me cerré en un vacío. Ese vacío provocó distorsiones brutales a mi comunicación. Bien. Aquí voy a dejar el video. Aclaro que mi objetivo no es criticar ni mucho menos meterme con la vida de Carlos Muñoz, ¿no? Porque no viene al caso. Si estás pensando que va por ahí el video, no va por ahí. Es simplemente ejemplificar cómo a Carlos Muñoz y a todos nos sucede lo que le pasó a él. Es decir, nosotros cuando vamos a la escuela y nos enseñan para acreditar matemáticas, física y muchas otras materias, los maestros y las maestras enseñamos a los menores y los padres también a pensar de manera lineal, de manera causal y de manera racional. Primero, porque es importante para la supervivencia. Y segundo, porque es necesario para el mundo moderno, ¿no? Si tú te cruzas en una calle donde el semáforo está en verde, corres un altísimo riesgo de ser atropellado. Es una relación estrictamente causal. Si está en verde no te puedes cruzar, si está en rojo sí te puedes cruzar y nunca se mezclan. No es que me pareció, yo creí, tuve la sensación, tuve la impresión, pensé que no iba a ser así. No, es una regla que siempre se cumple. Y así nos educan en la escuela, afortunadamente. Este pensamiento lo acarreamos durante toda la vida, pero lo llevamos a otras esferas, ¿sí? Por ejemplo, acá, Carlos Muñoz, al entrar en el tema de las redes sociales, no ve que haya un mentor suficientemente capacitado por este pensamiento dualista y se queda solo, ¿sí? Se encierra en un vacío, como él dice, y eso crea distorsiones muy importantes, ¿sí? Entonces, aquí la reflexión es, ¿por qué quedarse solo? ¿Por qué encerrarse en un vacío? Al final tuvo mucho éxito, ¿no? Pero pagó un precio muy alto por una idea causal, lineal, que pudo simplemente no haberla tomado a rajatabla. O sea, es decir, si él hubiera visto este video, ¿no? Espero que para eso sirva. Si tú estás viendo este video, ¿no? Cuando tomes decisiones, no siempre las tienes que tomar de manera causal, como el ejemplo del semáforo, como el ejemplo de Carlos, ¿sí? Hay muchos mentores, muchas personas con experiencia y muchos seres humanos que te pueden ayudar en un proceso, incluso de negocios, como entrar en las redes sociales, y no necesariamente tienen que facturar más que tú. Aquí el error es que la facturación para Carlos Muñoz no es todo.
Si no facturan más, por lo tanto, no es una persona que me puede enseñar algo. Y este es un error de premisas, no solo error lógico, sino un error existencial. ¿Sí? En la vida, las demás personas siempre por excelencia son una fuente de sabiduría. Aunque no facturen más, aunque no sean exitosas, aunque su negocio no sea más grande, eso no impide que alguien te pueda enseñar algo en la vida, ¿sí? Decía por ahí algún filósofo que recuerdo muy bien, no hay nadie tan tonto del que no pueda yo aprender nada, ¿sí? Y no solo no pueda yo aprender nada en términos de transacción, sino que el hecho de las diferencias, o sea, es decir, personas que puedan tener una expertise en otros campos puede ser más valioso que mentores en mi propia área, ¿sí? No siempre es el especialista de mi área el que me puede enseñar o llevar a otro nivel. Entonces, aquí dejo la reflexión para ejemplificar este primer error conceptual que tiene que ver con pensar en blanco o negro. Es uno de los errores más comunes de todos los tiempos y nos puede pasar a todos. No solo a Carlos Muñoz, sino que a ti y a mí nos pasa constantemente, ¿sí? Y no lo vamos a poder evitar porque necesitamos ese pensamiento y fuimos entrenados durante muchos años, ¿sale? Aquí lo importante es hacer una autorreflexión y una autocrítica, sobre todo en momentos importantes, de no meternos en un proceso largo como el que ha tenido Carlos Muñoz durante varios años, ¿no? Y quedarse solo, ¿sí? Primero, porque no le deseo a nadie estar solo. Siempre podemos apoyarnos de otras personas. Y dos, porque sin duda le hubiera ahorrado algunos tropezones como el que vamos a ver un poquito más adelante en el video. Segundo error, ¿no? Que es otro tema que vemos en la maestría, que es el enfoque de la percepción y la realidad y cómo diferentes personas en nuestra subjetividad tenemos una manera de ver el mundo distinta, y no solo porque queramos, porque es imposible. La realidad se conforma a través de la subjetividad de cada uno de nosotros, y esto ya no solo lo pensamos en psicología, ¿no? O en las humanidades, sino también en la propia ciencia, a raíz de algunos descubrimientos de la física cuántica y otras ciencias duras, ¿no? Se sabe que no podemos ver un mundo independientemente de nuestra propia percepción, ¿sí? Ejemplos o experimentos como el de onda partícula o el de la doble rendija de Heisenberg, ¿no? O Schrödinger, no, de Heisenberg, disculpen el lapsus, ¿no? El experimento de la doble rendija, que lo puedes buscar ahí en Google, demuestra cómo un electrón puede comportarse como una onda o una partícula dependiendo si es observado o no. Si no me crees, ahí está el video y ahí están todos los físicos que lo pueden avalar, ¿sí? Entonces, este pensamiento ya tiene sus años, ya se ha madurado muchísimo, y hoy en día sabemos, y la psicología es el principal ejemplo, que cada uno de nosotros tiene una realidad única y diferente a las demás. Es imposible que mi realidad sea igual a la tuya. ¿Por qué? Porque somos dos personas distintas, con percepciones distintas y subjetividades distintas. Entonces, Carl Rogers, en una lectura que revisamos en la maestría que se llama Necesitamos una realidad, la puedes buscar, seguramente la encuentras, y si no, voy a tratar de dejar el link abajo en este video, hace una reflexión excepcional, es una lectura imprescindible para cualquier persona que le guste la psicología, de cómo no hay una sola realidad, sino una multiplicidad de realidades. Y así es como tenemos que abordar el mundo. Si abordamos el mundo pensando que hay una sola realidad, nos vamos a topar con pared. No solo nosotros, sino como humanidad, como grupo social. Vamos a ver el video, siguiente video, ¿sí? Aquí está, minuto casi 7. Vamos a escuchar detenidamente, por favor, este minuto de interacción que tiene Carlos con Aymar. Ser la desconexión con la comunidad, la falta de cercanía. ¿Ambicioso? ¿Lo llamaría? Exceso de ambición.
Bueno, están hablando un poquito de los errores, un poco a manera de autocrítica de lo que hizo Carlos. Y Carlos es famoso por ser una persona muy ambiciosa, ¿no? Y ambiciosa en gran medida en el buen sentido, ¿sale? Sin embargo, aquí Aymar le está cuestionando un poco, le dice, no es tanto la ambición, sino el exceso de ambición. Vamos a escuchar. Exceso de ambición, ok. Vamos a empezar por ahí. Desconozco de dónde viene esa ambición, porque no es algo con lo que me despierto, Aymar, y digo, déjame hago mi checklist de 5 cosas que tengo que ser ambicioso el día de hoy. Bueno, primero dice, desconozco de dónde viene esa ambición. Lo voy a poner en otros términos porque soy un poco feo, pero Carlos Muñoz, por lo que yo he podido conocerlo y verlo por sus videos, es una persona con un empuje impresionante. Si tú lo escuchas, es un gran motivador, a mí por eso me gusta, porque realmente te inyecta energía y empuje para salir adelante y avanzar y ponerte cada vez retos más grandes y más ambiciosos. Esto en los negocios es algo muy saludable, y no solo en los negocios, en los deportes y en otras áreas, no en todas, pero hay áreas donde el empuje, la ambición, estas ganas de ir más allá de los propios límites es muy importante. Sin embargo, vivimos en una época de exceso de positividad que aquí se nota perfectamente, no solo en los negocios, sino en todas las áreas, ¿no? Tomamos algo y lo llevamos a un exceso donde toca con su extremo y se vuelve un problema, ¿sale? Pero acá lo importante de Carlos es que dice, no sé de dónde viene, ¿sí? Aquí no puedo yo psicoanalizar a Carlos Muñoz, pero claro que tiene un origen esto. Si ves todo el video podrás tener ahí algunas pistas, pero más allá de querer psicoanalizar, la ambición de Carlos y su empuje es una construcción, como construimos todos nosotros en la vida, y construimos a raíz de lo que nos enseñaron, de nuestras experiencias, de nuestras figuras importantes de autoridad, ¿no? Y muchas cosas que se estudian en psicología, pero todos tenemos construcciones, así como Carlos, que tiene este empuje y esta ambición. Todos tenemos construcciones, a veces no sabemos, ¿no? Y ese es el punto a donde voy. Por eso vale la pena la psicología, la psicoterapia y el crecimiento personal desde un enfoque profesional, ¿sale? Porque ahorita se le llama crecimiento personal a todo, porque es muy lucrativo, pero no todo es crecimiento personal, ¿sale? Entonces, sí es importante precisamente, yo creo que las consecuencias negativas que ha tenido Carlos Muñoz vienen de este desconocimiento de dónde viene esa ambición. Cuando conocemos algo, no solo su origen, sino cómo funciona, ¿no? Cómo interactúa y qué significa para nosotros, normalmente dice Maslow, Abraham Maslow, este autor tan importante en la psicología humanista, que tendemos a equilibrar nuestras necesidades, ¿sí? Con las necesidades de los demás y las propias. Entonces, la necesidad, la ambición de Carlos, ¿no? Si él conociera un poquito más de ella, seguramente la manejaría y la equilibraría y la pondría justo donde tiene que ponerla y no en lugares donde no tiene que ponerla. Al final vamos a ver este video que tanto les he mostrado, donde él muestra un lugar donde poner mal la ambición, ¿sale? Vamos a terminar de ver el video. Como verán, me apasionan estos temas. Y te voy a decir otra cosa. Es el miedo más grande que tengo. El miedo más profundo que tengo en mi vida es que mis hijos no tengan el hambre que yo tengo. Wow, ¿no? Esta frase es muy poderosa, ¿no? Primero, pues le reconozco a Carlos el valor de admitir esto en cámara, ¿no? Porque muchas personas lo ocultarían, le darían la vuelta, ¿no? Pero bueno, pues él le entra de lleno, ¿no? Y reconoce en este video que uno de sus miedos más profundos es que sus hijos no tengan esta hambre que él tiene. Lo repito,
uno de sus miedos más grandes es que sus hijos no tengan esta hambre que él tiene, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que decir. Primero, el miedo es una de las emociones más fuertes que hay en los seres humanos. De hecho, es una de las estrategias que se utiliza por muchos líderes y muchas personas como estrategia de manipulación, porque utilizando el miedo de las demás personas prácticamente puedes hacer con ellas lo que tú quieras, ¿sí? Así de fuerte y de importante es el miedo. Si el miedo es una emoción con la que no estás familiarizado, te recomiendo que la trabajes, porque el miedo nos hace cometer muchísimos errores. Aquí, por ejemplo, a Carlos no lo está atacando un león, no lo está amenazando nadie con una pistola. Su miedo es un mundo sin ambición. Esto es interpretación mía. Pero él está diciendo que su miedo más profundo es que sus hijos no tengan su hambre. Él, cuando dice hambre, se refiere a este empuje y esta ambición y estas ganas de querer más. ¿Sale? Sería injusto criticarlo por esto, porque él como padre comete el error que todos los padres y madres cometemos, y es que creemos que nuestra manera de ver el mundo y el éxito que hemos tenido en el mundo es una condición indispensable para el éxito de las demás personas, especialmente de nuestros hijos. Entonces, Carlos, su miedo es que sus hijos crezcan o se desarrollen o no tengan esa ambición y esa hambre que él tiene, ¿no? ¿Y por qué le da tanto miedo a Carlos? ¿Sí? No voy a ir más allá en un psicoanálisis o en un análisis si lo estás esperando. No, me voy a quedar con lo que estoy escuchando. Y yo supongo que Carlos, su realidad, la manera en la que él ve el mundo, ¿sí? La ambición juega un papel muy importante, ¿sí? No solo porque a él se le da de manera natural, sino porque es algo que seguramente aprendió o le enseñaron y además le ha funcionado bien y lo hace muy bien y por eso es tan exitoso. Y no solo es exitoso, para él resulta ser un gran negocio, ¿no? Yo lo veo por eso, no tanto por la ambición de que quiera ser millonario, porque tampoco es que hable todo el tiempo de eso, sino su empuje, ¿sale? Y a veces cuando yo necesito cargarme de energía y ando apachurradón, me ayuda, ¿no? Lo confieso, ojo, porque hay que tener cuidado con estos videos, porque si se utilizan demasiado, ¿no? La motivación es buena, pero puede llevar un exceso de positividad y crearnos mucha culpa. Yo lo uso para darme un toque, ¿no? Una animadita, ¿no? Es como escuchar tu canción favorita para empezar el día, cosas de ese tipo, Tómenlo con precaución este comentario. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, Carlos, la ambición y el empuje es tan importante y tiene tantas ramificaciones en su vida que ha conformado su propia realidad. Y a todos nos pasa. Yo he dedicado mi vida al estudio, a la docencia, ¿no? Tengo muchos años dando clases y es lógico que la parte académica, el estudio, el conocimiento en general tenga tantas ramificaciones para mí, que sea un issue, como dicen los jóvenes ahí, sea un tema para mí como el de Carlos, la ambición y el empuje, ¿sale? Yo he salido adelante, he sido reconocido, he formado una vida, he formado una imagen, he formado una carrera, he formado una marca, ¿no? A través de la academia, el estudio, el conocimiento y la psicología y la ingeniería, ¿sale? Entonces todos tenemos esta realidad, esta es mi realidad, como para Carlos la suya es el empuje, la ambición y los negocios. Yo tengo mi realidad y tú tienes tu realidad, ¿sale? Aquí lo importante del tema de del curso que estaba yo dando en la maestría y de este video es que hoy en día ya lo sabemos, ya sabemos que cada quien tiene una realidad y es diferente. No quiere decir esto que se diluyan las realidades, que cualquiera, que da igual, que es lo mismo, no va por ahí. La reflexión humanista va en el sentido de tú tienes derecho, yo tengo derecho, y no solo derecho, hay que amigarnos con esa realidad, hay que trabajarla, hay que usarla a nuestro favor y en pro de los demás, ¿sale? Pero
sin asumir que es la única realidad. Sin asumir que es la única realidad. Este es el meollo del tema, este es el quid, ¿sale? Carlos no puede considerar, pensar, imaginar un mundo, una vida plena, feliz, realizada, como lo desea para sus hijos, sin hambre y ambición. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está dentro de un paradigma. ¿De qué paradigma? De su propia realidad. Por lo tanto, no puede ver otras realidades, ¿sale? Y entonces es el miedo el que mueve sus acciones. Y por eso, en algunas interacciones, es tan radical en esta postura del hambre. Por eso, en algunas interacciones, es tan radical en esta postura del hambre, ¿sale? Y ese parece ser, por todo este escándalo de los videos, que es su talón de Aquiles, ¿sale? Vamos a ver el video que tanto te prometí. Este video ya tiene tiempo, ¿no? Fue el que se hizo viral y generó toda esta, ¿no? Y este güey que está ahí parado, que está trabajando de aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Se está refiriendo, él está en un evento, ¿no?, con empresarios que pagan una cuota muy alta para estar ahí con él, para recibir mentoring o mentoría de negocios, y ahí se dirige a un mesero que está trabajando y que está escuchando, igual que todos, están ahí pues esperando que termine la conferencia para servir bebidas y demás, y le dice esto, fíjense, es que es impresionante. Y este güey que está ahí parado, que está trabajando de aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está allí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque ese güey que está ahí porque no tiene el hambre. Fíjense cómo algo saludable y positivo como el empuje y la ambición, cuando es algo ciego que no conocemos, que no tenemos trabajado a nivel personal y que lo llevamos a un exceso, porque esta vida lo que más se potencializa es el exceso, en la positividad en exceso, ¿no? O sea, es decir, ser mega super ambicioso es una cualidad en estos tiempos para muchas personas, ¿no? Y es un error. Y vean por qué es el error. Porque Carlos, yo lo considero una persona, no creo que sea una persona mala, antisocial, ¿no? Podrá tener sus defectos, pero en general, ¿no? Este comentario es totalmente desafortunado. Es doloroso escucharlo, es peyorativo, ¿no? Creo que si él lo analizara y lo reflexionara, no querría haber dicho eso, no lo sé, pero es tan agresivo el comentario y tiene tantos problemas y tantas deficiencias, ¿no? Primero, además de que lo insulta, 2, no lo conoce. Lo sentencia a muerte y dice, él está ahí y en 20 años voy a venir y va a estar ahí porque no tiene hambre. Claro, por eso es su miedo más profundo. Ahí está. El miedo es lo que lo mueve, ¿no? Y fíjense cómo algo tan simple, tan básico en psicología, tan estudiado, este tema de necesitamos una realidad, lo doy en la 3ª clase, de manera casi introductoria al curso de Fundamentos Psicosociales del Desarrollo Humano, ¿sale? Y se ve en casi todos los cursos, ¿no? A nivel introductorio, y a veces no se le da la importancia. Y a mí, de veras, me conmueve porque digo, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido estas cosas? ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad que no enseñe esto? ¿Cómo es posible que un gran empresario, una persona tan capaz como Carlos, ¿no?, cometa un error como de primaria, ¿sí me explico? De pensar que tu propia realidad es la realidad de los demás, ¿sale? Es doloroso, y no solo es doloroso, es preocupante, porque las grandes guerras, las grandes atrocidades de la humanidad
los grandes conflictos, los divorcios que terminan dañando, no todos, pero algunos sí, los pleitos familiares, los hermanos que se dejan de hablar, los padres que se pelean con los hijos, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que mi realidad es la única realidad, no puedo ver otras realidades y entonces todo lo que no está alineado a mi realidad, lo que no está conmigo está contra mí. Y entonces Carlos, no solo el mesero es otra persona con otra postura, sino que Carlos se le lanza a la yugular sin ton ni son. ¿Por qué? Porque por este pensamiento y este paradigma científico excluyente todo o nada, ¿no? Si no está conmigo, pues está contra mí. Si yo soy bueno porque soy ambicioso y tengo hambre, pues todos los demás son malos y sus vidas tienen menos valor que la nuestra, ¿sale? Entonces, ya no me enfrasco más, vamos a ir cerrando, ¿sale? Ahora, qué interesante que mi exceso de ambición se convierte en una debilidad. Aquí se ve que él ya estuvo trabajando un poco, no sé si con este chico Aymar o con alguien más, pero ahí él ya se da cuenta que su exceso de ambición se convierte en una debilidad, ¿no? Los grandes líderes, las grandes personalidades, a veces caen por un error infantil, ¿no? Inmaduro, psicológico básico, ¿no? Como puede ser esto. Ahora, ojo, a todos nos pasa, o sea, no crean que yo, no. Todos estamos en este camino, ¿no? Y son cosas que tenemos que trabajar. Y Carlos está en el mismo camino que yo. Si escuchan mis videos, seguramente de repente he dicho alguna atrocidad por ahí, de la cual aprenderé y después me retractaré o la llevaré a otro nivel. Pero vean cómo termina el video. Que curiosamente sea algo que prefiero para mis hijos. Y aquí es en donde muchas de estas cosas hacen cortocircuito. Porque exceso de ambición es malo. Entendemos, es malo, ya me llevó a un lugar malo. Eso lo sé. Fíjense cómo él ya se da cuenta, ¿no? Que su exceso de ambición, ¿no? Lo llevó a un lugar, pero todavía hay cables que no conectan. Pero aún así, lo prefiero para mis hijos versus la otra cara de la moneda. Aún así, lo prefiero para mis hijos versus la otra cara de la moneda, ¿no? Fíjense cómo todavía siguen siendo antagónicos, ¿no? O sea, hay una vida con ambición, empuje y hambre, y hay una vida sin ambición, sin empuje y hambre. Siguen siendo dos cosas antagónicas o antitéticas, opuestas. Paradigma científico, ¿sale? Pensamiento lineal es algo bastante primario, ¿sale? Esto es muy grave en las relaciones humanas, porque imagínense, vamos a poner el caso hipotético, ¿no? ¿Cuál sería una vida sin ambición? ¿Vale? Pensemos, ¿no? Ejemplos, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de los hijos de Carlos tuviera un talento natural para la música, para las artes, para las letras, para la poesía, para la pintura, para la escultura? ¿Requeriría tener el hambre y la ambición que tanto le ha ayudado a Carlos en sus negocios? Probablemente no. Si tú tienes un talento natural, como es la capacidad de crear música, de crear poesía, como todos la tenemos, pero hay personas que tienen talentos naturales y dedican su vida con toda la razón a eso, ¿no? Un músico que dedique su vida a eso, ¿no? Pues yo no veo que la ambición y el empuje pues sean una parte fundamental de la ecuación. Yo creo que sin empuje, sin hambre y sin ambición, podría ser un músico excepcional, feliz, realizado, encantado, podría pasar a la historia, si eso es lo que le preocupa, ¿no? Pero más allá de pasar a la historia y ser feliz, porque ahí es donde vienen los problemas de la radicalidad esta, ¿no? Podemos concebir una vida plena, una vida auténtica, una vida feliz, si es que existe el término, una vida madura, una vida autorrealizada, como dice Maslow, una vida saludable, óptima, como dice Carl Rogers, ¿no? Sin ambición, sin hambre, sin empuje. Pues para mí la respuesta es obvia, claro que sí.
Y para muestra un botón les estoy poniendo el ejemplo de una persona que se quiere dedicar a la parte creativa, ¿no? En la parte creativa lo que importa es aislarte un poquito del mundo, quedarte fuera, un poco de introspección, trabajo con uno mismo, ¿no? Para poder florecer, ¿no? Y crear la mayor cantidad de cosas y de obras posibles, ¿no? Hay muchos otros tipos de vidas, de verdad, no quiero hacer aquí una crítica, ¿no? Pero muchas personas se dedican, los que estudiamos humanidades, por ejemplo, ¿no? Imagínense un psicólogo, un filósofo, alguien que se dedica a la literatura, a las letras, a la comunicación, a la sociología, ¿no? La ambición no necesariamente es un pilar fundamental. Ahora, si a ti te gusta, eres bueno y eres emprendedor y quieres poner un negocio, pues sí, yo tengo un negocio y a veces sí se necesita esa ambición, ese empuje, se necesita creértela, ¿no? Si vas a competir en algún deporte, en el fútbol, en la natación, en el deporte que tú quieras, te la necesitas creer muchas de las veces, no siempre, ¿eh? Y los empresarios tampoco, no siempre, ¿eh? Un empresario con exceso de ambición seguramente se topa con pared, ¿sale? Pero puedo ver diferentes matices, diferentes grados, puedo jugar con eso. Mi visión no es la mejor, no es la única, pero no es una visión rígida, ¿sí? Acuérdense que en psicología la rigidez es sinónimo de neurosis o de no salud, es lo opuesto a la salud. La persona saludable, desde el punto de vista de la psicología humanista, es aquella persona que puede y es capaz de ajustar y adaptar sus creencias, su percepción, su conducta, sus valores, dependiendo la situación. Es una persona que llamamos nosotros es amiga de la realidad, ¿no? Entonces yo, para mis hijos, quiero pues que se preparen y que estudien porque para mí es algo fundamental. Seguramente para Carlos querrá que sus hijos tengan negocios, hagan inversiones, ¿no? Y que sigan un camino similar. Y que si no, pues por lo menos, ¿no? Lo aprendan. Lo mismo sucede conmigo. La diferencia es cómo, con qué postura nos ponemos en el mundo. Si yo le hago sentir a uno de mis hijos que esa es la única manera y que no hay otra, y que si opta por otra será a mi pesar, en contra mía, ¿no? Y además va a sentir ese rechazo y esa cara, ¿no? de decepción, ¿no? Pues entonces sí estamos en problemas, porque si todo lo que sea diferente a nosotros nos va a incomodar, ¿no? Y no vamos a permitir la diversidad de las demás personas, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, hoy en día, ya con esto voy cerrando a manera de reflexión, tenemos un reto importantísimo. Por un lado, hay una falta de valores, una falta de postura, una falta de roles claros, como el de Carlos y como el de muchas otras personas, ¿no? Que sirvan como ejemplo. Hoy en día todo es difuminado, todo es light, todo es relativo, subjetivo, ¿no? Entonces, a veces somos demasiado subjetivos y a veces somos demasiado objetivos, ¿sí? Entonces, yo creo que el reto de nuestra época es, como ya no podemos dar lineamientos claros, ¿no? Podemos dar algunos, pero no radicales, ¿no? Y por otro lado se sabe la importancia de la subjetividad, nos quedamos ahí, como diría Zygmunt Bauman, en un mundo líquido, ¿sale? No sabemos cómo hacer, cómo ponernos, cómo tomar postura. Por ejemplo, Carlos, yo creo que seguramente ese es el reto que él tiene enfrente. ¿Cómo pone su ambición y su hambre y su empuje al servicio de los demás, sin que sea algo radical? Porque es algo en lo que él cree y él defiende y está bien, pero ¿cómo hacerlo sin que deje de ser él, sin que pierda pues su talento natural, su propia naturaleza, sus propias creencias y sus valores, que además son muy respetables, ¿no? Pero sin imponerlo al mundo de manera violenta, sin imponerlo al mundo de manera violenta, ¿sale? El Holocausto y muchas tragedias graves en la humanidad fueron por ideas similares a esta, ¿no? Se pensaba que los judíos eran astutos, sagaces, mañosos, no sé, esta concepción, ¿no? Que llevó a este tipo de ideas, al final son pequeñas semillas, pero fíjense, podemos ver a Carlos dando una conferencia magistral para emprendedores,
Y lo podemos ver en otro video diciendo algo como esto, ¿no? Y eso es el reflejo precisamente de la rigidez que hay en la percepción y en la realidad que uno tiene de la propia y la de los demás. Pues nada, espero que te haya gustado este video. Mi objetivo es ampliar la visión, es sumar, ¿no? Hacer crítica constructiva, crítica honesta, crítica respetuosa. Yo quiero sumar más que restar, ¿no? Me uno a todas las personas que queremos un mundo mejor, como este chico Aymar, como este chico Carlos, tanto críticos, haters y personas que están a favor. Creo que al final todos queremos un mundo mejor. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo, o lo hacemos a partir del miedo o emociones como la inseguridad u otras que nos hacen cometer grandes errores, y creo que estamos todos en este camino para aprender. Y el otro, lo diferente, lo distinto, ese es el camino más seguro para ampliar la perspectiva y crecer y avanzar en esto que algunos llaman sabiduría. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Que estés bien.